nos vamos fuera de nuestras fronteras, vamos a hablar de una zona de conflicto, nos vamos a acercar hasta la República Democrática del Congo, donde se vive un auténtico exilio y donde los cristianos siguen siendo perseguidos. Recordarán ustedes que hace unos días yo les contaba aquí que 70 cristianos habían sido decapitados por yihadistas en una iglesia de esa República Democrática del Congo el pasado día 19 de febrero. Testigos presenciales decían que esa masacre la habían cometido las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo vinculado al Estado Islámico. Bueno, pues según la asociación Open Doors, solo el año pasado, es decir, en el 2024, fueron asesinadas 261 personas en ese país. Bueno, la situación en el Congo es tremenda, la persecución pues muy radical, ya les hemos dado cifras de lo que estamos hablando, pero hoy queremos hablar también del Congo, pero de la forma que tiene mucha gente de ayudar, de los proyectos que tienen allí, por ejemplo, en la Fundación Amigos de Moncole. Enrique Barrio, presidente de la Fundación, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Las cifras la verdad es que asustan, la situación que se vive en el Congo además va a peor, ¿no?, con los últimos hechos que hemos conocido estos últimos meses. Bueno, la situación va peor, lo que pasa es que ahora está muy en la opinión pública y hay muchas noticias, pero ahora digamos que se han quitado las caretas y va todo un poquito más deprisa, ¿no? Pero yo que llevo yendo 15 años allí, he conocido a mucha gente, o sea, esto llevaba tiempo y mucha gente que tiene familiares allí pues sufriendo pues todo lo que es saqueos y también población que está desplazada, ¿no? Y por ejemplo me contaba la embajadora del Congo, la embajadora de España en el Congo, que el año pasado hace un año, estuvieron en Goma y que había un colegio que desplazados de poblados cercanos habían hecho su campamento en el patio del colegio y ya el colegio se había quedado sin patio. Claro. Y esto ya es de hace un año, ¿no? Que ahora se le da más visibilidad, pero lleva tiempo. ¿Y cómo están los ciudadanos y los cristianos durante todo este tiempo, por tu experiencia ahí, Enrique? Bueno, yo conozco más la zona de Kinshasa, no conozco la zona de la guerra, pero sí que la gente sufre mucho, ¿no? Y bueno, es una petición continua en todas las misas, en cualquier acto. Y bueno, y están un poco también desanimados, ¿no? Porque al final dura tanto tiempo que no es sencillo. Porque por un lado está la guerra del coltán y de esto, y por otro lado, pues es verdad que están entrando grupos radicales que hacen esas matanzas que salían ahí, ¿no? ¿Y cuáles son las principales amenazas que tiene la población? Porque hablamos del hambre, evidentemente de ese exilio humano que ha movido a millones de personas, pero claro, la violencia también, al final es como un poco la pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola. Bueno, es que en el Congo está todo, o sea, desde problemas sanitarios, lógicamente, la influencia de estos países, la guerra, bueno, los intereses por el coltán y otros minerales, un montón, el intento de Rusia, de China por por hacerse con el país, la corrupción, que es muy grande. Bueno, son un montón de cosas que afectan tanto a la población que sobre todo pues a veces se ve muy desanimada, ¿no?, para poder tirar para adelante, porque ven como, pues, por ejemplo, Ruanda es de los países que más coltán exporta del mundo y no tiene minas de coltán, entonces ya se sabe de dónde vienen, ¿no? Entonces, hombre, es muy desanimante para ellos ver que los minerales de su país están vendiéndolos en otros sitios y que nada de esa riqueza queda en el país, viendo además cómo está el país, ¿no? Y en medio de todo eso, Fundación Amigos de Moncole ayuda, intenta cambiar la vida de muchas personas, más de 27.438 solo en 2024. Vosotros trabajáis principalmente con proyectos de salud, ¿no? Trabajamos con proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos también de agricultura, pero bueno, intentamos centrarnos en proyectos de salud. Vamos a centrarnos en uno de ellos, el proyecto Eliquia. Sí, el proyecto Eliquia pues, lo lleva a cabo el doctor Chiva, que es un ginecólogo de la Universidad de Navarra, aquí en Madrid, y empezamos ya hace 5 o 6 años, hemos ido mejorando el proyecto y todos los años, empezó con que todos los años se hace una expedición en la que va el doctor y algún otro médico junto con estudiantes y le ayudan a detectar el cáncer de útero pues ha habido veranos que en más de 1.200 mujeres hemos hecho un cribado, ¿no? Y es un proyecto muy duro porque de esas 1.200 mujeres, pues más o menos un 10% tienen el cáncer. Allí, por ejemplo, las mujeres nunca se hacen una revisión, entonces pues no saben, ¿no? Entonces les ofrecemos esta posibilidad gratuita y van. Y de ese 10%, más o menos un 1%, pero todos los años son unas cuantas,
pues tienen un cáncer que no se puede curar ya, ¿no? Que llegamos un poco tarde, ¿no? Entonces un poco... Y sin embargo al resto sí que tenemos un proceso por el cual se les puede curar mediante una termoablación que se llama y salen adelante, ¿no? Y pero son 1.200 mujeres al año y ahora hemos conseguido que el proyecto se haga permanente. Hemos enseñado a médicos de allí a llevarlo a cabo e incluso les estamos ayudando un poco financieramente y entonces están ya tratando pues unas 200 mujeres cada mes. Es un poquito más pequeño, porque cuando nosotros desembarcamos pues llegan muchas mujeres y casi el hospital se para esto, pero ahora pues unas 200 mujeres al mes. Y bueno, esperamos con el tiempo crear una cultura en la cual las mujeres realmente pues intenten hacerse una revisión cada cierto tiempo. Algo tan sencillo como eso, lo que aquí pues bueno estamos acostumbradas, pero allí salva vidas, como decía Enrique. Elena. Claro, supongo, Enrique, que además de pues eso, falta de diagnósticos, ahora se está empezando a tratar, pero hay mucha falta de cultura, o sea, que hará falta también mucha inversión en educación sanitaria en este caso. No sé si también trabajáis en ese campo. Sí, desde hace 2 años nosotros estábamos ayudando mucho en el hospital en proyectos médicos, proyectos de salud, a veces ayudar a mujeres embarazadas, a niños que nacen prematuros, niños con raquitismo. Pero nos hemos dado cuenta de que si queremos dar un empujón de verdad, tenemos que ir a la formación. El año pasado dimos más de 2.000 horas de formación y estamos consiguiendo que muchos médicos pues vayan allí a eso, pues a formar a otros médicos y no solamente médicos, también a veces gestores. Al final el hospital es muy complicado y hay mucho que formar, ¿no? Entonces pues desde gestores, desde el propio comité directivo, recursos humanos, incluso gestiones de liderazgo, de cómo resuelven los conflictos entre ellos, ¿no? Hay veces que hay un conflicto. Este verano una persona que fue a dar una sesión de liderazgo se encontró con un conflicto que nunca se había encontrado. Y es que hay veces que personas del Congo de distintas tribus no pueden trabajar juntos o no es fácil que trabajen juntos, ¿no? Bueno, pues es un nuevo reto para ver cómo conseguimos pues, solucionar ese problema, ¿no? Sí, aunque en este programa hemos hablado más veces de la situación del Congo, la gente en casa tiende a definir los conflictos con buenos y malos, y a quién hay que defender y quiénes son los enemigos, ¿no? Quizá el conflicto del Congo es el más difícil de explicar de esa forma, ¿no? Porque hay un montón de intereses, hay un montón de actores y no es fácil saber a quién hay que apoyar o de qué lado estar, ¿no? Sí, es un conflicto en que hay muchos países que están lejos, porque digo, Estados Unidos, Rusia, China, que tienen intereses allí, y luego pues también los países colindantes, ¿no? En cualquier caso, y luego se le añade la corrupción del Congo, porque también en el fondo, pues en el propio Congo, pues viven en situaciones, la verdad es que la gente vive en situaciones muy límite, muchísima gente se quiere venir a Europa, Canadá, sobre todo sitios de habla francesa, y bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado. El Congo es un país muy pacífico realmente, ¿no? Y de hecho llama la atención que un país como Ruanda, que es un país muy pequeño, esté atacando a un país como el Congo que le multiplica por 10 la población, ¿no? Pero es que realmente el Congo es un país muy pacífico. Hay veces que te dicen, oye, pero ¿no te da miedo ir allí? Yo allí estoy durmiendo en tienda de campaña en poblados a 30 kilómetros de Kinshasa y no tienes ninguna sensación de miedo, la gente es muy agradable, pero bueno, pues están estas situaciones y es verdad que es difícil saber quiénes son los buenos y los malos, pero bueno, yo mi corazoncito lo tengo ahí en el Congo y pienso que están siendo agredidos y que el Congo podría ser uno de los países más ricos del mundo si pudiera aprovechar todos los materiales y minerales que tiene, ¿no? Y que sin embargo lo están expoliando entre los grupos internacionales y sobre todo pues estos países colindantes que saquean realmente, ¿no? También llevando a cabo proyectos como los que tenéis en materia agrícola, se transformaría, ¿no?, esa situación. Sí, o sea, hemos descubierto que claro, el país también ha pasado varias guerras y saqueos, las empresas europeas o internacionales no quieren estar allí por esos saqueos que hubo en su momento y estamos intentando enseñar a la población pues, a cultivar, ¿no? Tenemos un proyecto con unas mujeres, es un proyecto que a mí me gusta mucho porque son mujeres que tienen VIH, casi siempre viudas. Todo esto es muy estigmatizante allí y no tiene mucho futuro. Y entonces, por un lado, les tratamos desde el hospital pues, los tratamientos de VIH y por otro lado, les damos una forma de vivir. Entonces, les hemos alquilado unos campos para que puedan cultivar y enseñarles a cultivar. Hemos contratado a una ingeniera agrónoma que va y les enseña cómo cultivar y gracias a eso, me decía una que, mira, gracias a eso estoy pudiendo llevar a mis hijos al colegio, ¿no? Entonces, bueno, al final la agricultura pues, es muy importante, efectivamente, porque fijaos que un litro de leche en el Congo cuesta $2.
porque en el Congo no hay leche realmente y viene importada de Sudáfrica o de otros sitios. Entonces, qué importante que puedan ellos producir, ¿no? Otras cosas y que sean un poco autónomos. Y que al final transformando, ¿no? En origen, como decías, transformando esa vida de las mujeres, dándoles la formación, también como decía Elena, se transforma la vida de las familias, del poblado y de lo que es también la tribu, ¿no? Porque es todo como muy enlazado. Claro, en el fondo es darles un futuro, Sí. porque es que si no, no lo tienen. Ellos, a veces la gran desesperación allí de los jóvenes es que no tienen futuro. Entonces, cuando les enseñas a cultivar, les enseñas a que ellos pueden conseguir unos recursos y ya con eso pueden ir los chicos a la escuela, entonces esto ya da un futuro, porque si los chicos pueden ir a la escuela, pues quizá en el futuro pues consigan un poco más, ¿no? Tenemos el ejemplo a veces de chicas que empiezan a estudiar enfermería, Moncolet tiene una escuela de enfermería y cuando acaban son ellas las que sacan adelante a su familia, porque están ganando 2 o 3 veces más que el resto de la familia, siendo ridículo lo que ganan, Sí. pero la familia pasa a un estatus distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, todas estas cosas ayudan muchísimo a darles un poco de futuro. En este sentido, ¿qué papel juega la mujer en la sociedad? ¿Cómo puede ser factor de cambio en las comunidades de allí? Bueno, en el Congo y en todos estos países la mujer es fundamental, o sea, porque realmente es la que lleva a la familia, es la que se preocupa, muchas veces también es la que consigue dinero, la que lo hace todo, ¿no? Luego también, bueno, pues allí los hijos son un regalo, lo piensan así y realmente lo viven así. Y eso también es muy importante, y ahí la función de las mujeres y que uno de los proyectos también más bonitos que tenemos es ayudarles a que la maternidad no sea un riesgo continuo. Pero junto con eso, pues también lo tienen difícil, pues que efectivamente pues hay un poco de machismo por parte de los hombres, una sociedad en que las mujeres a veces pintan poco, pero bueno, luego la verdad, yo en lo que he descubierto en los poblados, a veces en los que estamos, es que son los que llevan la voz cantante, las que te atienden, las que se hace lo que ellas dicen realmente, ¿no? Y bueno, y pensamos que también formándolas a ellas es como podemos sacar adelante pues esa, bueno, mucha parte de la sociedad del Congo, ¿no? Y tenemos muchos programas, la verdad es que nuestros programas, cuando tenemos que pedir subvenciones, siempre nos piden un poco este enfoque de género y tal, y pensamos que es que todos nuestros programas están dirigidos realmente a las mujeres, Claro. ¿no? Pues Enrique Barrios, presidente de Amigos de Moncolet, gracias por vuestro trabajo. Nada, gracias a vos. En la página web toda la información para colaborar, para enterarse de lo que se hace allí, que es muy necesario, sin duda, como siempre en estos momentos. Gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Raquel. Bueno,